Allí estaba yo en mi nuevo blazer tratando de mezclarse con el caos, sintiéndose como una oveja perdida en la ciudad. Oye, debes ser el nuevo gerente, soy Mark, jefe del departamento, ¿tienes un nombre o deberías simplemente llamarte novato? Una voz. Se cortó entre el ruido que me tiraba de vuelta a la realidad, me volví para mirarlo. Mark, el chico del que tanto había oído hablar, alto, con una sonrisa que probablemente lo metía y sacaba de problemas y ojos afilados como cuchillos. Soy Julie, respondí tratando de sonar más seguro de lo que me sentía y prefiero a Julie a la novata. Se rió con un sonido profundo que de alguna manera hizo que la habitación pareciera menos intimidante. Está bien, Julie, veamos si puedes seguir con este lugar. No espera a nadie. ¿Estás lista para sumergirte o te quedarás ahí parada mirando asustada? Sus palabras contundentes picaron. Un poco, pero sabía que esto era real, sin capa de azúcar, sin tomarme de la mano. Estaba aquí para dejar una marca, no para que me mimen. Estoy listo, solo muéstrame por dónde empezar. La sonrisa de Mark se convirtió en una leve sonrisa que decía que podría haberlo hecho. Me subestimaste, vamos, entonces te mostraré cómo funciona, pero no esperes que sea suave contigo, tendrás que ganarte el sustento aquí. Mientras caminábamos por el laberinto de escritorios y luces zumbantes. Mark recitó nombres y proyectos. Palabras, un fuego rápido que luché por atrapar y otra cosa, no esperes que todos se porten bien, esto no es un jardín de infantes, es un campo de batalla, tienes las agallas para ello. Asentí sintiendo el peso de su mirada. No vine aquí para jugar. Reuniones, plazos y curvas de aprendizaje lo suficientemente pronunciadas como para causar vértigo a cualquiera. Mark fue implacable, siempre presionando, siempre exigiendo más, pero detrás del exterior duro vislumbré algo más, un maestro, tal vez. Incluso una amiga, Julie, este informe parece escrito por un estudiante de 5 años. Viejo, hazlo de nuevo, diría Mark, tirando los papeles en mi escritorio sin una segunda mirada. ¿O vas a dejar que Johnson hable así sobre ti? Defiende tus ideas o te pisotearán. Fue duro, amor del tipo que Mark no solo me estaba enseñando sobre él trabajo, sino que me estaba mostrando cómo sobrevivir en un mundo en el que eres tan bueno como tu último éxito. Una noche después de que la oficina se había vaciado y las luces de la ciudad bailaban en ti. Viniendo de ti nos sentamos en silencio por un momento. Las ciudades zumban como telón de fondo de nuestros pensamientos. Este lugar puede devorarte y escupirte si no tienes cuidado. Mark dijo con voz más suave de lo que jamás había escuchado, pero... Creo que tú podría lograrlo gracias a tu duro amor, bromeé tomando un sorbo de cerveza. Se rió entre dientes recostándose en su silla. Tal vez eres tan terco y testarudo como yo. A medida que las semanas se convertían en meses, Mark y yo descubrimos que nosotros mismos, enredados en algo más complicado que la tutoría, nuestras charlas fuera de horario se convirtieron en cenas y esas cenas se convirtieron en más. Sabíamos que los romances en la oficina eran grandes, un tabú que podría costarnos el trabajo a ambos, pero el corazón quiere lo que quiere, no. Y Julie, aquí estamos jugando con fuego, Mark susurraría, su voz pesada con una mezcla de deseo y precaución después de una de nuestras reuniones secretas. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Respondería con el corazón acelerado, sintiendo la emoción y el peligro. De una vez, mantengamos esto entre nosotros, nadie tiene por qué saberlo. Y así comenzó nuestra aventura secreta. Nos volvimos expertos en ocultar nuestros sentimientos a la luz del día, guardándolos para las sombras, donde podríamos ser nosotros mismos aunque solo fuera por un momento. Intenso, pero era un juego de ruleta rusa, cada beso robado, cada promesa susurrada era una bala en la recámara y ambos estábamos jugando con el gatillo. La vida es divertida, ¿sabes? En un momento estás merodeando tratando de ocultar tu amor como si fuera una especie de contrabando y al siguiente te enfrentas a un momento que podría cambiar todo. Así es exactamente como nos pasó a Mark y a mí. Era un jueves por la noche, el tipo de noche que no parecía especial hasta que de repente... Estábamos en mi casa, un modesto apartamento que se había convertido en nuestro pequeño santuario, lejos de las miradas indiscretas del mundo. El aire estaba lleno del olor de los espaguetis. Había cocinado un plato sencillo, pero Mark juró que era lo mejor que había probado en su vida. Julie, ¿sabes? Esto de escabullirse es envejeciendo. Mark dijo de la nada, su tenedor haciendo una pausa en el aire. Su voz era casual, pero sus ojos eran cualquier cosa, pero me reí entre dientes pensando que estaba a punto de hacer una broma. ¿Qué sugieres? Un cartel anunciando la choza del amor de Mark y Julie. En lugar de eso, no se rió. Dejó su tenedor y tomó mi mano. Su toque envió un escalofrío familiar a mi brazo. Lo digo en serio, Julie. He estado pensando por qué no hacemos esto oficial. Cásate conmigo. Julie, dejemos de ocultar las palabras. Golpéame como un rayo. ¿Del relámpago? Cásate con él, ¿habla en serio? Mi corazón comenzó a acelerarse y una parte de mí quería decir que sí antes de que mi cerebro pudiera alcanzarlo, pero entonces la realidad entró en acción. Mark, sabes que no podemos, la compañía jodió a la compañía,
cortó con su calma habitual y reemplazó. Con una pasión que no había visto antes. Te amo y estoy cansado de fingir que no eres la parte más importante de mi vida. Lo resolveremos siempre. Hacemos. Sus palabras tan crudas y honestas derrití cualquier reserva. ¿Cómo podría decirle que no a un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros? Sí, susurré la palabra apenas logrando pronunciarla antes de que Mark me diera un beso que selló nuestra promesa. El día siguiente fue un torbellino que sabíamos que teníamos que enfrentar. Escuchamos la música y le contamos a nuestro jefe nuestra decisión. La compañía tenía reglas estrictas sobre las relaciones en el lugar de trabajo y uno de nosotros tendría que irse, pero en ese momento nada parecía imposible mientras estuviéramos juntos. Señor Reynolds, tenemos algo que decirle. Comenzó su mano agarrando la mía debajo de la mesa mientras nos sentábamos frente a nuestro jefe en su imponente oficina. El señor Reynolds levantó la vista de su papeleo. Su mirada aguda. Estoy escuchando. Mark apretó mi mano como una fuente silenciosa de fuerza y luego lo expuso todo. Julie y me voy a casar, conocemos la política de la empresa y estamos preparados para afrontar las consecuencias. El señor Reynolds no parecía sorprendido en todo caso, parecía un hombre que lo había visto todo. Aprecio su honestidad, uno de ustedes conoce las reglas. Tendrá que renunciar. Casa cuidar nuestro futuro. No dije nada al principio. El peso de sus palabras se hundió en una parte de mí. Quería discutir para decir que deberíamos encontrar otra manera, pero luego la resolución en los ojos de Mark me dijo que esta era la decisión. Que él creía que era lo mejor para nosotros. Está bien, dije finalmente con voz firme, si eso es lo que hemos decidido, entonces renunciaré. El viaje de regreso desde la oficina del señor Reynolds estaba en silencio, ambos estábamos perdidos en nuestros pensamientos. Mark seguía tratando de tranquilizarme diciendo que era por el mejor, pero el silencio entre nosotros lo decía todo. Julie, sabes que este es el movimiento correcto, cierto, mi trabajo es estable, simplemente tiene sentido. Por cualquier señal de duda, pero todo lo que vi fue certeza. Lo sé, Mark, es solo un gran cambio, eso es todo, pero lo haremos funcionar. Siempre hacemos la fase de luna de miel en nuestra casa suburban. No duró mucho al principio, todo fue risa y compartí sueños, pero luego la atmósfera comenzó a cambiar y no para mejor. Mark comenzó a mostrar un lado de él que no había visto antes, un lado que esperaba que todo fuera tan perfecto y sin un solo defecto. Una noche mientras yo intentaba preparar la cena después de pasar el día limpiando la casa, Mark llegó temprano a casa. La casa olía como el asado que tenía en el horno y pensé que eso lo animaría. Me equivoqué. Julie, ¿qué es esto? La voz de Mark atravesó el silencio de la cocina aguda y frío. Me giré para verlo sosteniendo un plato con el ceño levemente fruncido. Es la cena, Mark, probé una nueva receta. Pensé que te gustaría, dije tratando de mantener mi voz firme. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortar. Él tomó un mordisco y inmediatamente hizo una mueca. ¿Esto es lo que llamas cena? Es insípida. ¿No puedes hacer nada bien? Arrojó el plato a la basura con un estrépito que me hizo saltar. Sentí un escozor de lágrimas en mis ojos, pero las contuve. Lo siento, Mark, haré algo más, murmuré volviéndome hacia la estufa. Mi mano temblaba ligeramente. No lo olvides, ya no tengo hambre. Sus palabras fueron un despido y se fue furioso a la sala dejándome sola con mi plato fallido y el corazón se le hundía, pero no se detuvo allí. Con su dedo y luego lo mueve frente a mi cara. ¿Para que te tengo cerca si ni siquiera puedes mantener limpia la casa?, decía y cada palabra se sentía como una bofetada. Una noche llegó tarde a casa y me encontró durmiendo en el sofá esperándolo. Despierto, el televisor todavía estaba en un zumbido bajo en la habitación silenciosa. Me despertó no suavemente sino arrebatando la manta. ¿Por qué estás durmiendo? La casa es un desastre, ladró y escudriñó la habitación en busca de alguna señal de desorden. Me froté los ojos confundido y cansado. Mark, son las 2. ¿De qué lío estás hablando? Él no respondió, simplemente se fue pisoteando a nuestra habitación dejándome preguntándome qué me había perdido. A la mañana siguiente encontré una lista en el mostrador de la cocina, cosas que esperaba haber terminado para cuando regresara. Era como vivir con una bomba de tiempo sin saber que lo haría estallar a continuación. Mark, ¿puede hablamos? Se siente como si siempre estuvieras enojado conmigo. ¿Qué está pasando? Él solo me miró frío y distante. No hay nada de qué hablar, trabajo todo el día y espero llegar a casa con una casa limpia y una comida decente. Eso es demasiado preguntar, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Claramente lo mejor que haces no es lo suficientemente bueno. Y con eso salió de la habitación dejándome allí de pie sintiéndome más pequeña y más sola que nunca en mis intentos de defenderme. No pasaron desapercibidos, pero seguro que tampoco quedaron impunes después de una discusión en particular en la que me atreví a sugerir un divorcio pensando que tal vez la amenaza lo sacudiría y él tomó represalias de una manera que no esperaba. Él al respecto, su respuesta me estremeció hasta los huesos. Aprende tu lugar, Julie, no me amenazas, necesitas entender quién está a cargo aquí, atrapado en una casa con suministros menguantes. Sentí que mi independencia se escapaba. Mark continuó como siempre sin verse afectado. Cenando fuera, almorcé y cené mientras me dejaban buscando lo que quedaba en la despensa, sintiéndome desesperado. Sorprendentemente lo hizo, pero no de la manera que esperaba. El divorcio, ¿verdad? Fuera de tu mente,
¿Tienes alguna idea de lo que eso le haría a mi reputación? Siseó, pero el día después de esa conversación, Mark hizo un giro completo de 180 grados, regresó a casa con flores, algo que no había hecho desde nuestros primeros días e incluso organizó una cena romántica. En casa solo para nosotros dos. Por un momento me permití creer que tal vez solo tal vez este fuera el punto de inflexión, tal vez se dio cuenta de lo que podía perder, tal vez era él tratando de hacer las paces, pero como un espejismo esa esperanza se desvaneció tan rápido como parecía que el hombre amable y atento que me traía flores había desaparecido, reemplazado una vez más por el extraño frío y exigente con el que había venido a vivir. Para ellos no veíamos nada de esto, éramos la pareja perfecta viviendo un sueño suburbano. Cada vez que aparecían yo interpretaba el papel sonriendo y asintiendo mientras Mark interpretaba al marido cariñoso, pero Dios no lo quiera, cometó un desliz, muestró una grieta en la fachada, las consecuencias como Mark. Me gustó recordarme que estaba Swift una noche después de que sus padres se fueron de una de sus visitas. Mark decidió que mi actuación no había estado a la altura. Podrías haber estado un poco más entusiasmada esta noche. Mis padres creen que estamos felices. Julie, no arruines eso. Dijo su tono helado cuando traté de defenderme para explicarle que estaba haciendo lo mejor que podía, solo lo enojó más. Tu mejor esfuerzo, eso es lo mejor, tal vez necesites una noche en el sofá para pensar en lo que realmente significa lo mejor de ti y así sin más. Me encontré desterrado de nuestra habitación tirado en el sofá en la oscuridad, preguntándome cómo había llegado mi vida a este invierno tan duro, ese año que convirtió las calles en pistas de patinaje de la noche a la mañana. Recuerdo que pensé que debía tener cuidado mientras me dirigía a la tienda, pero la precaución era necesaria. No fue suficiente para mantenerme en pie, me resbalé en el hielo, sentí un dolor agudo y luego nada más que el frío que se filtraba a través de mi abrigo mientras estaba allí esperando ayuda. Intenté llamar a Mark desde el hospital, intenté contarle lo que pasó, pero lo único que obtuve fue su correo de voz, así que le envié un mensaje y esperaba que entendiera que el taxi me dejó en nuestra casa y cogé hasta la puerta apoyándome pesadamente en mis muletas. En el momento en que Mark abrió la puerta supe que algo andaba mal, su rostro estaba retorcido por la ira. He estado en el hospital todo el día. Mira, levanté el borde de mi abrigo para mostrarle el yeso pensando seguramente esto suavizaría su enojo, pero no sirvió de excusa. Julie siempre se disculpa contigo, una pierna rota no es motivo de pereza, espetó hacia atrás como si la lesión fue un inconveniente personal para él. Las lágrimas me picaron los ojos no solo por el dolor sino por la total incredulidad. Mark. No puedo cocinar ni limpiar adecuadamente de esta manera. Tal vez podríamos contratar a un au pair solo por los 3 meses hasta que esté mejor. Su respuesta fue una risa corta y amarga. Gasté mi dinero porque no puedes hacer tus deberes de ninguna manera, simplemente tendrás que arreglártelas, y así me dejaron valerme por mí mismo. Cocinar era una pesadilla. Cada paso era un nuevo nivel de limpieza. Aún peor, tratar de mantener el equilibrio con muletas mientras limpiaba superficies y barría pisos. Mark me veía luchar todos los días sin ofrecer ayuda, solo críticas si algo no estaba a la altura de sus estándares. Ese fue mi punto de ruptura, no la caída, ni la pierna rota, sino el darme cuenta de que el hombre con el que me casé tenía tan poca compasión, me quedaba tan poco amor. Estaba más que herido. Estaba destrozado no solo físicamente sino en el fondo, donde más importaba. Era un día como cualquier otro, o eso pensé, cojeando sobre una pierna intentándolo. Para mantener la casa a la altura de los estándares imposibles de Mark, el dolor era un compañero constante, pero ese día fue eclipsado por una creciente sensación de desafío. Había llegado a mi límite, harto de la forma en que Mark me trató, especialmente después del incidente con la basura. Hice lo que dijo luchando por contener las lágrimas, el dolor en mi pierna ardía con cada paso que daba para ordenar su desorden. Esa noche no podía dormir, pensamientos corriendo por mi cabeza. Por la mañana mi decisión estaba tomada, lo enfrenté con los papeles del divorcio. Mi mano temblaba, pero mi resolución firme. Mark solo se rió, un sonido que hizo que me hirviera la sangre. ¿Crees que puedes asustarme con el divorcio?, se burló tomando los papeles, pero esta vez sin mirarlos. No te estoy asustando, Mark, lo digo en serio, dije encontrando su mirada intentando para transmitir lo mucho que lo decía. Su risa se detuvo reemplazada por una sonrisa. Bien, los firmaré, pero hagámoslo correctamente. Vaya a un abogado en la ciudad, debería haber sabido que era demasiado fácil, pero estaba desesperado por ser libre. Para poner fin a esta pesadilla, así que acepté y condujimos juntos. A mitad de camino en la carretera, se detuvo murmurando una excusa acerca de que la rueda necesitaba salir aire por un segundo, dijo que confiaba en él, salí y luego, antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando. Mark, vuelve, esto no es gracioso, dije, mi voz temblaba de frío y miedo. Su risa crepitó a través del teléfono y aguda, enfrentando las consecuencias de tu decisión. Julie, quieres ser independiente, resuelve esto tú misma. Y luego colgó. Me quedé parado ahí al costado de la carretera, autos, con mi corazón hundiéndose, traicionado, abandonado, pero sobre todo decidido. Fue entonces cuando un auto se detuvo. Para mi sorpresa, era mi ex jefe, el señor Reynolds, quien también era el jefe de Mark.
Su ceño se frunció con preocupación mientras bajaba la ventanilla. Julie, ¿qué? ¿En la Tierra? ¿Qué estás haciendo aquí, especialmente en esta condición?, preguntó con voz llena de preocupación. Le conté todo como Mark me había estado tratando en el accidente y finalmente como me dejó varado al costado de la carretera con una pierna rota. Las palabras salieron crudas y sin filtro. La expresión del señor Reynolds se oscureció con cada palabra. Dije: esto es inaceptable. Julie, sube al auto, vamos a arreglar esto, dijo su tono sin dejar lugar a discusiones. Me llevó a su oficina y me ofreció un café caliente que me calentó las manos, pero no pudo soportar el frío en mis huesos después de que me instalé. Se disculpó por un momento. No sabía lo que planeaba, pero confió en él. Regresó en breve y mencionó que había invitado a Mark con el pretexto de una reunión urgente. Cuando Mark entró y me vio, su rostro se puso blanco como una sábana. Julie, que siéntate, Mark, tenemos mucho de qué hablar. El señor. No puedo tener a alguien que muestre tanta crueldad en mi equipo. Estás despedido. Mark trató de defenderse lanzándome una mirada de pánico. Julie, dile que estás exagerando, esto es solo un malentendido. Fue entonces cuando reproduje la grabación de nuestra última conversación, en la que se rió después de abandonarme en la carretera. La habitación quedó en silencio cuando mi voz y la risa de Mark llenaron el espacio. No le quedaba nada que decir. Él lo sabía. Yo lo sabía y el señor Reynolds lo sabía. El señor Reynolds se volvió hacia mí y su expresión suavizó a Julie. Lamento mucho que haya pasado por esto. Si hay algo que pueda hacer, gracias. Señor Reynolds. Solo escucharme, creerme, es más de lo que podría haber pedido. Dije: el peso del pasado. Los meses comenzaron a mejorar ligeramente. Él asintió entendiendo que eres bienvenida aquí. Julie, tómate un tiempo para sanar y si alguna vez quieres regresar, tu trabajo te está esperando. Finalmente se acabó la corte. No solo me concedió el divorcio, ellos le ordenó a Mark que me pagara $100,000 por todo el infierno que me hizo pasar. Tener esa grabación fue un juego, Cher. Fue la prueba innegable que inclinó todo a mi favor. Cuando los padres de Mark escucharon toda la historia, ni siquiera podían mirarlo a los ojos. Vinieron a mí todos disculpas y caras tristes. Lo sentimos mucho, Julie, no teníamos idea. Les dije directamente: no tienes nada por qué disculparte, no es tu culpa. Él resultó de esta manera, pero por dentro sentí una amarga satisfacción al saber que ellos vio a Mark por quien realmente estaba perdiendo. Su trabajo fue la guinda del pastel. El señor Reynolds no perdió el tiempo mostrándole la puerta a Mark y se aseguró de decirme que era bienvenido en cualquier momento, así que volví a trabajar y volví a algo parecido. Alquilé un apartamento acogedor, un pequeño lugar solo para mí. No era solo un nuevo hogar, era un nuevo comienzo, un lugar donde las sombras de mi matrimonio con Mark no podían alcanzarme. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el recuerdo de Mark y todo el dolor que causaba comenzaron a desvanecerse. Me lancé a trabajar para reconstruirme a mí y a mi vida. Hice nuevos amigos, redescubrí pasatiempos que había olvidado, amaba y comencé a disfrutar la vida nuevamente en mis propios términos. A veces los colegas pasaban de puntillas sobre el tema de mi divorcio, pero yo simplemente me reía porque ese capítulo estaba cerrado. Les decía que ahora todo se trata de la próxima aventura y fue cierto, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que tenía el control de mi destino.